11:44 minutos de la mañana, a puntito de llegar a las 12 menos cuarto, y estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio para una entrevista súper interesante que vamos a mantener con integrantes de Ars Creatio. Gertrude también lo tengo por aquí. Gertrude, yo estoy saluda aquí pegada a una silla, al graderío. Rafa, yo soy parte del decorado. Y vamos a saludar a Josefina Nieto y a Ana Meléndez. Buenos días a ambas. Buenos días. Bienvenidas. Bienvenidas de nuevo Buenos a Torrevieja días, Radio. Gracias. Y casi bienvenidas a España, porque habéis estado de gira, Ana. Casi de gira europea, sí. Un poquito de eso, sí. Bueno, pues hay que decir que Ars Creatio estuvo participando en el foro de Salinas Históricas en Polonia y que bueno, habéis estado en un sitio muy chulo. Hemos estado en un sitio espectacular que se llama Bieliska y que está junto a Cracovia, en Polonia. Y bueno, pues efectivamente ahí hemos estado en representación de las Salinas de Torrevieja, junto a los representantes de otros 12 países que han sido como los seleccionados para la propuesta que ahora os comentamos, que se ha va a iniciado. estar muy chulo, ¿no? Sí, el sitio es precioso, como os comentaba antes de comenzar la entrevista, que son unas minas espectaculares. Estamos hablando minas de sal, porque en este foro habían minas de sal, salinas costeras, salinas de interior, o representación, mejor dicho, de estos espacios, pero por eso también había incluso representantes de museos o de localidades donde incluso no tienen sal, pero sí tienen una actividad histórica que tiene que ver con la sal. En este caso, por ejemplo, eran los de Escala, y quiero hacer una referencia en concreto porque tienen alfolí y porque su tradición era hacer, ¿cómo se dice?, salazón. ¿Pero con qué sal hacían estos salazones? Con la de Torrevieja. Anda. Entonces, cuando esta mujer hizo su exposición, hablaba de cómo llegaban los veleros de Torrevieja a descargar la sal con la que luego ellas hacían sus anchoas y demás. Qué guay. Oye, qué maravilla, ¿eh? Sí. Bueno, Josefina, me imagino que después que te lo hayan contado te habrás quedado con la boca abierta también como nosotros y entusiasmada de lo que está ocurriendo. En la reunión que tuvimos, mis compañeros estaban empeñados en que fuese yo. Y yo les dije que tenía que ir quien más sabía, no quien tuviera la presidencia de nada. Entonces comprendieron que de verdad los más idóneos eran Ana y María Luisa y no yo, porque ellas son mucho más científicas y mucho más Están más preparadas para eso. Entonces quería hacerle un apunte a lo que ha dicho Ana. Realmente nosotros no vamos en representación de las Salinas de Torrevieja. Nosotros vamos en representación de Torrevieja y la historia, el patrimonio, etcétera, de las Salinas. Porque a veces, a lo mejor, al hablar, para que todo el mundo nos entienda, nosotros lo tenemos muy claro, puede dar lugar a que alguien lo interprete mal. Entonces, las Salinas de Torrevieja las lleva la empresa Salín y la empresa Salín, como empresa, estaba allí. Nosotros estamos como una asociación cultural que buscamos, trabajamos, como todos sabéis, llevamos años y años queriendo mostrar, ayudar, sacar a flote, comunicar, compartir, engrandecer la historia y el patrimonio de Torrevieja, y en ese caso es nuestra función. Bueno, pues realmente en el foro participaban asociaciones culturales, había alguna, por ejemplo, de mineros, nosotros, fundamentalmente fundaciones, o sea, gente que ha recuperado salinas que estaban abandonadas y las han puesto en valor, y luego también había un par de representaciones de salinas que actualmente siguen produciendo sal, como es la empresa Salinas y la otra no me acuerdo el nombre, ¿no? Bueno, por lo que decís, entiendo que la idea o la propuesta de que Ars Creatio participe en el foro viene dada por el ayuntamiento, ¿no?, de alguna manera, o ha sido una invitación que ha surgido directamente. Ha surgido directamente a vosotros, Ars Creatio. Sí, eso fue así. ¿Por qué? Porque con las jornadas que dedicamos a las lagunas como patrimonio cultural y natural, invitamos a una mujer que se llama Katia Hueso, que está especializada en temas de las salinas. De hecho, se le ha nombrado como, digamos, en el comité científico.
Y a raíz de esa visita y que ya se estuvo explicando otras salinas, como se habían puesto en valor, fue ella la que le dijo a la organización, Ascreatio tiene todas unas actividades que se dedican a poner en valor la historia, el patrimonio salinero. Entonces, como que encajamos muy bien en este proyecto. ¿Me perdonáis un segundo? ¿Vale, Sí, sí, Rafa? claro, Arturo, que sí. Claro. Josefina, que querías añadir algo. Realmente es Cracovia, el gobierno polaco, perdón. Sí, es el gobierno polaco es el propietario de las salinas. El propietario y el que realiza este congreso, digamos, este foro europeo de salinas históricas, con una intencionalidad que quizás si decimos la intencionalidad al principio puede ser que se entienda mucho mejor, que es crear una ruta europea de salinas históricas, no de producción de sal, sino de salinas históricas. Entonces, es el gobierno polaco, digamos, a través del museo en el que se organizan las salinas, el que nos invita directamente como entidad cultural, puesto que su finalidad es realizar este foro en el cual se ha firmado un manifiesto, etcétera, de hacer una ruta europea de salinas históricas. Por eso esa era la implicación. Estaban buscando entidades en cada uno de los 13 países, creo sí, que 12 países, 12, 13, que realmente pudieran poner en valor o llevaran años poniendo en valor la historia, el patrimonio, la etnografía de unas salinas determinadas tan importantes como son otras muchas, y en este caso español, las de Torrevieja. Vale. Bueno, Ana, y cuando llegáis allí, María Luisa y tú, llegáis a un pueblecito pequeño, nos has comentado fuera de micrófono, que tú lo ves y dices, oye, qué bonito, todo verde, lo que tiene un pueblecito, ¿no? Lo sí, que a mí totalmente. me encanta, ¿no? Sí. Sé que un pueblecito ya me gusta Es un pueblo muchísimo. pequeñito con unos edificios históricos y después, pues qué bien, ¿no? Y luego resulta que bajas a las minas, que tienen 9 niveles, 300 kilómetros de túneles y de cámaras excavados en esa mina de sal, todo son paredes de sal, y que a 135 metros, y durante 2 días hemos estado allí pues trabajando, haciendo las exposiciones, cada uno fue hablando del lugar al que representaba y haciendo el debate que era, una vez que cada uno muestra qué labor está haciendo, cómo ha puesto en valor el sitio al que representa, la idea era juntarnos y, a ver, ¿es posible hacer una ruta cultural con estos espacios dedicados a la sal? ¿Y de qué manera? Porque además, como he dicho, no solamente son empresas productoras, es también, por ejemplo, un museo, o sea, todo lo que pueda tener y pueda formar parte de esa ruta cultural, igual que está el Camino de Santiago o la Ruta de los Vikingos o este tipo de rutas culturales. Pero de esas minas que nos hablas, ¿qué hay ahí dentro? Es todo sal. Lo que pasa que se han habilitado, hay como 3 niveles abiertos al público y el contraste es que arriba tú ves un pueblecito y debajo tienes toda una ciudad. Estas minas las visitan más de 1 millón de personas. Abajo hay una ciudad. Una ciudad. Tienes albergues, tienes salas para congresos, tienes una enorme iglesia con otras 40 capillas, hasta se puede jugar al fútbol y al baloncesto. O sea, hacemos una idea de que los mineros irían haciendo sus túneles y por la calidad de la sal, la beta, pues en vez de hacer un túnel lo que excavaban era una gran cámara, un espacio comido a la mina. Entonces, esos espacios son los que ahora los han recuperado y los han rehabilitado para todo este tipo de actividades. Entonces, eso es lo que hace que permita estar, te digo, 1 millón de personas entrando allí a lo largo de todo el año. O sea, no sientes, la pregunta es, claro, hoy en minas, bajo tierra,
como sensación de agobio, ninguno. Es como estar en un barco, ¿no? Que lo tienes todo también. Sí, lo tienes todo. A ver, todas las paredes las estás viendo de sal, estás viendo los tabiques, cómo están los contrafuertes en algunos sitios cuando la veta no es de sal, sino que era de arena, eso lo estaba recubierto con madera para que se vaya sosteniendo. Está todo recuperado y habilitado para circular y andar sin ningún problema. Es que es una ciudad subterránea. Cuando nos mandaban las primeras fotos, todos nos quedábamos impactados, porque realmente que haya un camping, que haya restaurantes, que puede haber de todo. Es una ciudad subterránea total. Y las lámparas a mí me han quedado alucinando. Son preciosas. Unas lámparas enormes de estas de arañas, tiene sus bombillas, digamos, modernas, pero todo lo que le va colgando son cristales de sal, pero cristales de sal así de 3 o 4 centímetros. Eso es para verlo desde luego, ¿eh? Totalmente. ¿Y tú sabías ya lo que ibas? Si María Luisa, ¿habías oído, te informarías antes de ir o te impactó cuando... Yo no conocía Bieliska. A partir del momento que nos llaman, lógicamente nos ponemos a investigar esto qué es, ¿no? ¿Qué sitio hay aquí? Pero claro, hay que ir, porque es lo que realmente te impacta. El sitio no lo conocíamos y lo hemos vivido porque además yo digo que hemos estado como 2 días allí abajo haciendo la vida, haciendo las ponencias, haciendo el foro, llegando a los acuerdos, firmando el manifiesto y además con una organización perfecta. O sea, que tú tengas ahí personas de 12 países diferentes y que tengas 5 o 6 traductores. En el caso del foro, que cada momento uno hablaba cuando quería opinar, que inmediatamente después te estaban traduciendo del polaco, del inglés, del ruso, del alemán, del español. O sea, una organización magnífica que es lo que ha permitido ese intercambio de experiencias, de riqueza, de puesta en común, ¿no? Es que eran 5 o 6 idiomas a los que se traducía inmediatamente. Increíble, ¿eh? La verdad, o sea, algo está muy bien organizado, se nota que los responsables del museo, que han sido los encargados de organizar la propuesta del Estado polaco, la han llevado impecable, todo muy bien organizado, perfectamente, y además con detalles preciosos. O sea, llevarte a un sitio a cenar con músicos en directo, un cuarteto de cuerda, o sea, bueno, un placer. Oye, qué bien. Uno, la verdad, oyendo esta entrevista, seguro que está buscando ya por Google o por inteligencia artificial para decir, oye, ¿dónde está esto? Quiero ir, quiero verlo, porque debe ser algo... Para quedarte con la boca abierta como estoy quedando yo. Vamos. Eso también, esa organización tan impecable es la que te da garantías de que esta gente... los responsables saben lo que están haciendo, lo vimos allí que lo tenían todo clarísimo y eso facilita también el que el proyecto de que se consiga una ruta cultural con esas salinas que formen parte, pues algo que se vaya a cabo. Se han empezado a dar los primeros pasos. De hecho, uno de los primeros acuerdos que se llegó era darle un nombre oficial a esa ruta cultural que tenía como, el título de final es European Salt Heritage Route, ¿vale? Es ese como el título oficial con el que a partir de el manifiesto que hemos firmado esos 12 países se va a crear una especie de como de federación, de asociación que digamos que siguiendo los protocolos que te pide la Unión Europea. O sea, uno cualquiera no puede pedir una ruta, sino que tienes que seguir estos protocolos, que son los que ellos en la organización ya lo tenían todo investigado, hasta con un abogado que iba dando qué tenemos que hacer, y a partir que se crea esa asociación es la que presenta el proyecto oficialmente a la Unión Europea para que pueda ser aprobada. Bueno, increíble. Y luego que cuenten con vosotros, me parece algo maravilloso, que vosotros, como bien has dicho, nosotros lo dijimos otro día, que vosotros lleváis el nombre de la ciudad de Torrevieja donde vayáis, en representación de Torrevieja, como bien ha querido aclarar Josefina, como porque hablar de las salinas, hablar de la historia de Torrevieja. Por supuesto, sin duda. Cuando recibimos la invitación dijimos, pero bueno, ¿esto qué es? Inmediatamente se convocó una junta directiva, etcétera, para ver vamos, no vamos, qué es, qué garantías tiene. Nos dimos cuenta que era algo
increíble. E incluso dijimos, pero es que cuenten con nosotros como, pues, algo estaremos aportando, y es de lo que se trata, porque no pretendemos otra cosa. Entonces fue una alegría enorme poder hablar de las salinas de Torrevieja, no como empresa de sal, sino como historia de Torrevieja, como historia de las salinas, como patrimonio, como riqueza, como de todo un orgullo. Contarnos un poquito, Ana, en qué consistió, no la participación en sí, que más o menos la estamos conociendo, pero sí un poquito hacia dónde dirigisteis vuestra conversación o la presentación de la ciudad de Torrevieja y las salinas de Torrevieja. Vale, bueno, teníamos un tiempo determinado, y en este caso fue hablar un poquito de cómo surge nuestra ciudad al amparo de la actividad salinera, cómo se ha ido cambiando a lo largo del tiempo el uso de esas dos lagunas hasta llegar al sistema actual. Por supuesto, hablar del sistema actual porque es único y es el que permite además tener, entre otras cosas, nuestra artesanía salinera. Tiene un poquito una visión de qué son estas salinas, ¿no? Y luego, por supuesto, la otra parte de la intervención fue de qué manera Ascreatio en estos años la ha puesto en valor, qué tipo de actividades hemos hecho respecto a pues con las jornadas, con las recreaciones históricas, la que hicimos de la mata, del auto del deslinde, de las rutas teatralizadas, las actividades de los proyectos educativos, porque en ese sentido es un modelo que os puedo asegurar que había muchos, pero en este sí que la verdad que es bastante importante lo que hace Ascreatio para poner en valor de muchas maneras todos esos valores que tienen las lagunas. Entonces, un poco la intervención fue en esos dos sentidos. Te diría, Rafa, que una de las cosas que hicieron genial, además de todas, es el poder transmitir cómo estamos intentando, en una ciudad tan dispersa como la nuestra, que todos los que nos oyen lo saben, llevar directamente este intento de conocimiento y amor a los institutos, a la gente joven, para que sepa dónde está. Claro, para que no se pierda, para saberlo y para seguir hablando de la ciudad, que el otro día lo estábamos comentando, que qué bonita labor, ¿no?, la que hacéis, y el aprender nosotros tantísimo con vosotros, al igual que otras personas, con todas las cosas que vais haciendo, que nosotros desconocemos, pero sí vosotros habéis querido investigar y habéis llegado muy lejos con muchas cosas. Hablamos de los apellidos la otra vez también, y bueno, cuáles fueron los primeros de la mata, que al final son todos parientes o primos, o somos, mejor dicho, más o menos. Y bueno, precisamente el viernes que hicimos la presentación de nuestra revista cultural de verano, ya se ha publicado los artículos, magníficos artículos, tanto el de Amparo Moreno, con ese vocabulario tan original de los materos, como el de los apellidos, el artículo de Francisco Belmonte. Entonces, a partir de ya, tanto en el canal de YouTube como en la revista se pueden consultar. Es decir, que es una manera que eso va a quedar ahí como un documento para la consulta de cualquiera en cualquier momento, ¿no? Además de información que estamos hablando, que es inédita, que la IA no la va a encontrar en ninguna parte. No. Eso está bien, eso está bien. Fue interesantísimo. A las conferencias fueron varias personas de La Mata en búsqueda del origen de sus apellidos. Y era interesantísimo, además, las partidas de nacimiento y las partidas de nacimiento de aquel momento y las de bautismo, en las cuales especificaban totalmente hasta qué le había dicho el cura al padrino y que había... Bueno, increíble. ¿Está? Como en un documento que nació tal día, ahí tiene una cantidad de información que es alucinante. Si te está diciendo a qué se dedicaba, cuántos hijos tiene, quién era su padre, qué le pasó, de dónde venía, que si su padre venía de Aragón. O sea, fíjate toda la información que nos está aportando. Claro. Si le bautizaron en casa y rápidamente, y fue la persona porque estaba en riesgo de muerte, si luego sobrevivió y entonces le volvieron a bautizar. Bueno, es
es increíble todo lo que aparece. Tiene que dar gusto cuando se pone uno a leer eso y decir, madre mía, la riqueza que tengo aquí entre las manos de saber esas cosas que muchos creen que están perdidas o que no están tan explícitas como están, ¿no? Mira, pues además aquí está perdida, ha encontrado Francisco Mas, se ha encontrado un libro sobre partidas de bautismo de personas de La Mata, pero que estaba en un archivo en San Miguel de Salinas, que es verdad que el origen de la parroquia está ahí, de todas las parroquias que ahora tenemos alrededor, pero que estaba como perdido ahí y entonces ha hecho un descubrimiento magnífico porque, claro, ahí es donde está sacando toda esa información inédita que, como decíamos, que es la que hasta ahora nadie conocía y que ahora está, bueno, pues para que cualquiera pueda conocer, empezar a conocer esos detalles, ¿no? Qué chulo, me encanta. Además que te lo he comentado, que existe una Gertrudis ya en finales del siglo XVIII, que está más claro que el agua, que es tu tatarabuela como mínimo. Pero tatarabuela. Está hablando por parte de madre, ojo. Pero es que luego por parte de padre es por el que llevo yo el nombre. O sea, hablamos de parte de mi madre y mi madre era María Luisa Martínez Perelló. Y por eso todos los Perelló allí son familia. Entonces era Perelló, me has dicho, ¿no? Sí, Gertrudis. sí. Bueno, pues sería por también eso, familia, sin duda. Bueno, supongo que también en poblaciones así y tan antiguas todo era un poquito muy familiar, ¿no? Sí. Como que al final se entrelazaban unos con otros. Totalmente. El Gil, el Perelló, bueno, todo lo más conocido de La Mata. Y yo cuando voy a La Mata es como si fuera ahí muy lejos. Y todo es una alegría porque de pequeñita me he criado allí. Para mí es algo tan especial. Que pues todos, prima, es que al final todos son familias. Eso es. Pero muy bien, oye, qué chulo. Bueno, como decíamos, el pasado viernes presentabais la revista El Creatio, ¿verdad? Además también creo que de forma novedosa con esas escenas de humor. Sí. Bueno, contanos un poquito cómo fue la tarde. Bueno, fue en la biblioteca municipal, ¿no? Fue en el patio de la biblioteca. Sí. Carmen Jalón. Sí, muy agradable. El horario lo hicimos más tarde para que se pudiera ver, claro, porque si no la pantalla con luz no se ve bien. Tuvimos la suerte que tenemos siempre de que los conserjes, el ayuntamiento, etcétera, responden estupendamente, pero además de que el ayuntamiento responda estupendamente, aquí quería decir que los conserjes con nosotros son increíbles. Es decir, de eso de querer aligerar porque son las 11 de la noche casi y no se preocupe usted que no pasa nada, que no sé qué. O sea que gracias mil a cómo el personal subalterno reacciona en nuestro caso. Y luego, además de la presentación de la revista, que claro, la podéis tener, ver, etcétera. En la web, eso está en la web. Totalmente. Ahí están los artículos que ha dicho Ana. Luego estuvieron las escenas de humor, que claro, como siempre, ya sabéis, estuvo aquí Marisol y Eliseo seguro. Pero Eliseo lo mismo. Pero es que Alejandro... Ni os digo Alejandro, pero luego tenemos Antonio Sala haciendo de Calmoso, que era haciendo de él mismo, pero exagerado, o sea, con gracia. Amparo es una máquina. Amparo Cos en teatro, Amparo Moreno. Bueno, es tremenda interpretando. Y luego Javier Nieto, que qué os voy a decir, es un artista nato. Entonces, además, todo esto se hicieron relatos en homenaje a un colaborador nuestro que había fallecido hacía un año y que escribía relatos para la revista continuamente y que además era hermano de Eliseo. Pero os quiero decir que es que él siempre estaba escribiendo sus relatos para la revista. Y Eliseo expurgó sobre todo los que eran de humor, porque en verano queremos hacer algo así más ligerito, y quedó muy bien. Ole. La verdad que sí, nos quedamos con ganas de asistir. Yo tenía ya que ir a un evento que ya me comprometí hace mucho tiempo, pero me quedé con las ganas de verdad, digo, porque es que es diversión seguro
y es reírte, es pasártelo bien, es olvidarte un poco de los problemas de la vida. La verdad que sí. Y bueno, con Marisol, que ya contó un chiste aquí, como cada vez que va al sorteo de regalos, yo me lo paso bomba, nada más que por el chiste que cuenta, y es única, la verdad. Cuando oí su programa, además es que ella siempre dice, pero es que tengo problema porque todos los chistes que me sé son verdes. Siempre dice eso, pero lo pasamos muy bien. Es tremenda. Bueno, pues enhorabuena por este viaje por y todo. también porque os están llamando, buscando por algo, será como bien decís, por ese trabajo maravilloso que estáis haciendo, que es encomiable, sin duda. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a vosotros.